muchas veces, cuando permitimos que la división entre, cuando permitimos, suelo decirlo así, que el diablo se nos meta, ¿qué hace? Él divide. Queridos amigos del canal Televid, sean todos bienvenidos a la Lección Divina, hoy jueves 12 de marzo, en el que les agradecemos su compañía y les pedimos mucha oración por todos nosotros los consagrados en este jueves sacerdotal, para que el Señor nos siga llenando de su amor, de su gracia, de su fidelidad. Desde aquí, desde Monticello, Casa de Espiritualidad, los acompañamos y los invitamos para que oren junto a nosotros con el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina, y cae casa sobre casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo a los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo a los demonios con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Aferrados a tu mano, Señor, como un recién nacido, frágil, dependiente, sedientos de tu amor, necesitados de tu protección, bautízanos de nuevo en el Espíritu de tu presencia, para tener vida en abundancia. Amén. Iniciaba esta lección y generalmente lo hago los jueves, pues como muchos de mis hermanos, pidiéndoles mucha oración por nosotros los consagrados. Y una de las cosas que yo más le pido a la gente que ore por nosotros los consagrados, bueno, y esto es por la humanidad en general, y es para estar unidos, para que realmente nosotros podamos alcanzar la unidad de los pueblos. Unidad en medio de la diversidad, unidad en medio de las diferencias que nosotros tengamos, en medio de los diferentes criterios o formas de ver la vida, que eso nos pasa a todos. Pero, ¿cuáles son los grandes enemigos de la unidad? Que es lo que a mí me preocupa, y por eso oro mucho por nosotros como iglesia y por toda la vida consagrada. Es que a veces nosotros nos movemos en unos ambientes donde lo que impera es el ego, donde lo que impera es el deseo o la búsqueda de poder, donde lo que impera es el deseo de reconocimiento, que yo termino deslegitimizando lo que el otro dice. Que yo termino simplemente diciendo: es que yo no me voy a unir o yo no me voy a encontrar con esa persona. Y eso lo que va generando es división. ¿Por qué? Porque no nos vamos a encontrar en un proyecto común, sino que cada uno va a ir por su lado, ¿cierto? Yo voy por mi lado con mi proyecto, él va por su lado con su proyecto, y difícilmente nosotros alcanzamos una unidad. ¿Por qué? Por una lucha de egos, de poderes, por un deseo simplemente de reconocimiento y quién brilla más que el otro. Lo que está diciendo aquí Jesús, que estoy parafraseando un poco o haciendo una interpretación del texto de hoy, porque la discusión es precisamente sobre con qué autoridad o de dónde le viene a Jesús todo su poder, pues él va a decir: no viene de Belcebú, ¿cierto? Imagínese pues que viniera de Belcebú y Belcebú expulsando a Belcebú. Todo reino dividido fracasa. Lo que está diciendo Jesús es: mi autoridad viene de Dios, pero ¿cómo se va a alcanzar realmente esa obra si hay unidad? Y una unidad con Dios, en este caso, y una unidad con Jesús,
una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, que es una unidad que no se pierde nunca, y a su vez nosotros también podemos decir que si logramos esa unidad, pues precisamente alcanzaremos grandes cosas, pero si nos dividimos, no alcanzaremos nada y no llegaremos a ninguna parte. Siempre alegres para hacer felices a los demás. Tú nos inspiras, Señor, a amar al prójimo. Y bien sabes que el amor comienza con la sonrisa. Que nuestro corazón contagie la alegría, especialmente a quien hoy está triste. Danos la virtud de animar a mis hermanos para que sientan tu presencia, pues sabemos que un santo triste es un triste santo. Quiero ser alegre siempre en tu nombre. Amén. Cuando el emperador Julio César pronuncia la expresión divide y vencerás, es porque entiende muy bien como una estrategia política que si uno quiere que un proyecto no se lleve a cabo, que una sociedad no crezca o no avance, hay que dividirlo, ¿cierto? Las divisiones hacen que ningún proyecto se cumpla o que sea más difícil de cumplir. Eso pasa en la política mucho, porque claro, como estamos unos contra otros, entonces yo le freno el proyecto al otro, el otro me frena el proyecto a mí, porque es que si tú sacas adelante ese proyecto, te van a querer más, van a votar más por ti. Por eso una de las cosas más tristes a mí con todo este ambiente político es que la política se hace deslegitimizando al otro. Entonces, no, es que el otro no puede ganar votos, entonces que no le aprueben las políticas, que no tenga reconocimiento, etcétera, ¿sí? Se nota el ambiente electoral en el que estamos. Pero si nosotros lo llevamos a nuestras relaciones, a nuestras empresas, muchas veces cuando permitimos que la división entre, cuando permitimos, suelo decirlo así, que el diablo se nos meta, ¿qué hace? Él divide. Esa es su fortaleza, dividirnos. Entonces, un área dividida en una empresa hace que nosotros precisamente no avancemos como área, que la empresa no crezca, que esa sea una parte difícil de nuestra empresa, etc. Imagínese a nivel de familia. Entonces una familia dividida, donde hay ataques, quién va a estar en paz, quién va a estar tranquilo, quién se va a sentir amado. Ahora imagínese en una comunidad religiosa o en la iglesia, cuando nosotros vivimos tan divididos unos con otros, pues va a ser más difícil que el proyecto de Jesús, que el proyecto del reino realmente se establezca en el mundo. Debemos tener un cuidado especial de esto, porque la discusión con Jesús era precisamente por de dónde le venía su autoridad, y él dice, miren, mi autoridad viene de Dios, no crean que es del mal, porque Dios nunca va a dividir, porque Dios nunca va a permitir que el mal prevalezca. En cambio, el mal lo que va a intentar hacer es dividir y apartar a quienes se aman o alejarse. Nosotros, qué bueno que no lo permitamos, que no permitas que se te meta el diablo, como suelo decir, entre comillas, esa expresión. Es decir, que no permitas que llegue alguien a dividir, alguien a separar, alguien a generar esa distancia entre los dos o en las áreas, porque eso termina acabando y destruyendo cualquier hogar, propósito o proyecto. Cuídate de eso. Y si tienes a alguien identificado o alguna situación, pues ponle frente. Habla con esa persona. Ora por esa situación. Y sobre todo busca las estrategias desde lo psicológico, desde lo relacional, desde lo espiritual, para darle solución a eso, pero no permitan que esa situación los divida, porque termina fracasando cualquier proyecto o realidad. Hay muchas formas de hacerlo, solo vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, inteligencia y el discernimiento para saber cómo obrar ante eso y para que lo que prevalezca entre nosotros sea el amor. Hoy, Señor, te pedimos que nos des la gracia de permanecer unidos en el amor, unidos como iglesia, en medio de las diferencias que podamos tener en criterios, en formación, que siempre te tengamos a ti como base, como pilar, como criterio de nuestra pastoral y de nuestro discernimiento. A su vez, ayúdanos, Señor, a permanecer unidos en el hogar, en las empresas, en las compañías, en las naciones, porque las divisiones nos generan heridas, dolores, rupturas, distancias, a veces irreconciliables, y que hacen que no se lleven a cabo tus sueños o tus proyectos.
Ayúdanos, Señor, a alejar y apartar de nosotros toda aquella realidad que nos divide o que nos aleja de los que aman. Ayúdanos a vivir en el amor, Señor, y que tu Espíritu Santo esté siempre en nosotros y sea Él el que nos guíe en todo. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, recuerden su oración por nosotros, por favor. Oramos también por ustedes, por la unidad de sus hogares y nos vemos mañana. Por lo pronto, recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.